Esto es Noches de Opinión y yo soy Ricardo Vargas. Hoy desde Medellín, en el marco del segundo seminario internacional programado por el Instituto Popular de Capacitación IPC, Geopolítica, Acumulación Ilegal y Rutas de Transformación Económica en América Latina. Y para desarrollar el programa de hoy, tenemos la gran fortuna de contar con el investigador Atilio Borón, reconocido sociólogo, analista internacional, con quien vamos a conversar un poco más en detalle temas relacionados con la actual situación de crisis en que se debate la relación entre Estados Unidos y América Latina, sobre todo con los gobiernos que no son afines a los planteamientos de la actual administración del presidente Trump. Maestro Atilio, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por su invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, quería comenzar, maestro. Hoy vivimos una situación inédita en el Caribe, con amenazas constantes de intervención de Estados Unidos a Venezuela, con gran preocupación de sectores de Colombia también, porque eso tiene implicaciones muy fuertes. ¿Eso qué significa, maestro Atilio? ¿Eso es síntoma de qué? Bueno, es síntoma de una desesperación muy grande que tiene el gobierno de los Estados Unidos, porque en otras partes del mundo, en Asia, por ejemplo, en Europa, en Medio Oriente, ha perdido el control que sabía tener en el pasado. O sea, Estados Unidos estaba acostumbrado, su dirigencia, a que imponían una regla y esa regla valía en Extremo Oriente, mismo en Asia, en China, hace ya unos cuantos años, y ahora se encuentran con una situación que ha salido totalmente de control. Entonces se vuelcan sobre América Latina para tratar de asegurar el control total de que es su refugio, su reserva estratégica en momentos de crisis. Maestro, igualmente uno siente unas cosas muy de fondo, muy estructurales, cuando internamente en los mismos Estados Unidos hay una amenaza creciente a la democracia y se nota en la libertad de expresión, en el tema del Congreso, que ha sido, digamos, prácticamente desconocido y respetado múltiples veces, en las intervenciones a ciudades como Nueva York, como en Los Ángeles, en la misma Washington, usando inclusive militares para esto, y sobre todo seleccionando las administraciones demócratas. O sea que hay un tema internacional, pero también hay una situación interna. ¿Cómo evalúa esa relación? Bueno, creo que internamente la situación es muy grave dentro de Estados Unidos. Sí. O sea, los principales referentes del Partido Demócrata ya han planteado una involución que lentamente va deslizando a los Estados Unidos hacia un régimen autocrático en donde se aplasta la autonomía de las ciudades, por ejemplo, que era muy importante. Usted mencionó muy bien las ciudades gobernadas por los demócratas. El trato de Trump con la prensa, que es inédito en la historia de Estados Unidos. O sea, no hay recuerdo de un presidente que en una entrevista de prensa en el avión presidencial, ante una pregunta de una reportera del canal ABC que estuvo haciéndole algunas críticas a Trump, le dijo: tú cállate, cerdita. Ajá. Cállate, cerdita. Era un acto, digamos, de desvalorización, de agresión a la prensa que no se conocía. Por eso hay mucha preocupación sobre la crisis interna de Estados Unidos, y yo creo que algunas de las operaciones exteriores que está haciendo Estados Unidos, arrebatos militares o iniciativas muy bombásticas, tratan de ocultar el problema interno, que es muy muy grave, la división de la clase política, la polarización extrema, como no se veía desde épocas muy remotas. ¿Podemos hablar entonces de una crisis de hegemonía de Estados Unidos? Sí, claramente. Lo que pasa es que el mundo hegemónico que había antes, que era el mundo que Estados Unidos junto con sus aliados gobernaba, hoy en día se ha vuelto ingobernable. ¿Por qué? Porque han aparecido nuevos grandes actores muy poderosos. Exacto. Actores estatales como China, por ejemplo, como India, como Rusia, ¿verdad? Filipinas, Nigeria, por ejemplo, en África, muy importante, pero además actores no estatales, Ricardo, que es lo nuevo. O sea, cuando tú tienes que de repente
tomas 10 o 20 empresas que cotizan en Wall Street y la mayoría de esas empresas tienen una cifra de ventas mayor al Producto Bruto de la gran mayoría de los países del mundo. Entonces, a ver, ¿es o no el señor Elon Musk un actor internacional, el dueño de Tesla? Absolutamente. ¿Es o no Mark Zuckerberg, ¿verdad? El dueño de Facebook, que Facebook es la población más grande del planeta. Oye, no es la India tiene 1.600.000 millones, pero Facebook tiene 3.400 millones de activos, gente que está todos los días entrándole ahí. Entonces, ese es un actor internacional también. Por eso estaban en la ceremonia de inauguración de Donald Trump. Sí, y varios potentados, ¿no? Claro. Que asistieron a su finca, en su casa en Mar-a-Lago, y ya enseñando previamente de cómo orientar la política. Sí, claro. Por eso, en un mundo donde ahora esto aparece como un dato nuevo, esta superoligarquía, como la han llamado el antiguo ministro de Economía de Grecia, no me acuerdo el nombre ahora, tal vez me acuerdo en un ratito más, que dice, bueno, habla de esta aristocracia informática, ¿verdad? Gente multimillonaria y que tienen un poderío impresionante, ya ves, en pleito con la Unión Europea, en pleito con China, digamos, porque son grandes factores de poder que antes no existían y por lo tanto para Estados Unidos todo era mucho más sencillo. A eso agreguemos el tema migratorio, maestro. ¿Cómo ve el manejo de la política migratoria tan agresiva que está desarrollando este gobierno? Y todo el tema migratorio ha sido realmente un desacierto muy grande, porque Estados Unidos ha sido un país que se formó sobre la base de fomentar un flujo muy grande de corrientes migratorias. La propia familia de Trump, ¿no es cierto?, proviene de Alemania, su bisabuelo o su abuelo, o sea que ir en contra de la migración es un absurdo. Además, Estados Unidos necesita los migrantes que llegan de América Latina y el Caribe. Es decir, no es gente que sobra. Ellos tienen un problema muy serio y esto es lo que explica por qué admiten a tantos inmigrantes que hacen los trabajos que los estadounidenses ya no hacen. Así es. Y entonces, maestro, ¿cómo se entiende el intento de volver a ser grande a Estados Unidos sobre la base de una política militarizada de agresión como está ocurriendo con América Latina? Y es una gran contradicción, ¿verdad? Porque ellos lo que quieren hacer con eso es tratar de hacer que los países de América Latina de alguna manera colaboren con este proyecto de hacer grande Estados Unidos otra vez. El problema que hay es que Estados Unidos tiene problemas que son insolubles para ellos, exacto, mucho menos para nosotros. Por ejemplo, Estados Unidos se desindustrializó, cosa que conspira contra los planes. Cuando Trump dice a las empresas, vuelvan para acá, salgan de China, salgan de Malasia, salgan de la India y vengan para Estados Unidos, el problema es que ya no tiene muchas empresas como para absorber esa tarea. Es decir, claramente Estados Unidos está con un problema muy serio porque desde el 1980 hasta hoy se calcula que son 90.000 las empresas industriales que han desaparecido. Una parte se ha trasladado a países asiáticos de bajos salarios, pero otra parte directamente se disolvió y no tiene condiciones hoy de relanzar un proyecto industrial. Entonces, Estados Unidos está preocupado por eso, está preocupado por la competencia con China y por el acceso a los recursos naturales, entre ellos, primero que nada, el petróleo y luego tierras raras, ¿no es cierto? Porque las tierras raras son fundamentales para el desarrollo de las nuevas tecnologías de la informática, los nuevos software, todo lo que se está haciendo hoy en ese universo. Maestro, esta crisis industrial de Estados Unidos también ha significado un costo social muy alto, socioeconómico, con muchos sectores empobrecidos, sin perspectiva de futuro, y en buena medida esos sectores son los usuarios del fentanilo y de calmantes opiáceos sintéticos
Es un desastre lo que está pasando allí, ¿no? Bueno, a ver, hagamos una comparación. Estados Unidos tiene un núcleo de 15% de la población pobre en condiciones muy, muy malas, como usted dice, gente que está durmiendo en las calles en algunas regiones de Estados Unidos, sobre todo en California, en el oeste, ¿verdad? Sin ayuda alguna. Hay otro sector que recibe estampillas de alimentos, le dan, y ahí tenemos más o menos unas 40 millones de personas Sí. que necesitan las estampillas de alimentos, Sí. que no tienen trabajo, ni tienen calificación, Sí. ni tienen nivel educativo. Compare eso con los 800 millones de pobres que China, el gobierno chino, sacó de la pobreza. O sea, acá tenemos un problema muy claro, y es que las políticas basadas en el libre mercado que Estados Unidos propicia, que propagandiza para todo el mundo, son políticas que no alcanzan a resolver el rezago social que hay en Estados Unidos, y eso genera entonces drogadicción, suicidios. Oiga, cada día en Estados Unidos se suicidan aproximadamente 17 o 18 personas, Así es. lo cual es un número altísimo por comparación con otros en otros países del mundo, también de alto nivel de desarrollo económico. O sea que hay una insatisfacción muy grande. Tienes una epidemia de suicidios, más esa gente loca que entra de repente a una iglesia y empieza a ametrallar a medio mundo. Habla de una sociedad profundamente insatisfecha. Y entonces en ese contexto uno siente que Latinoamérica viene siendo como una especie de ensayo para el restablecimiento de su poder militar, económico, etcétera, pero en realidad uno no ve para dónde va esa pretensión, ¿no? Mira, yo creo que ellos tienen, lo que pasa es que si ellos quisieran hacer un acuerdo amigable, en el sentido de decirle, bueno, que están de acuerdo con una propuesta en donde ganan ambas partes del enfrentamiento, América Latina, los países latinoamericanos y Estados Unidos, la cosa sería más fácil. Pero Estados Unidos lo que quiere es apoderarse de nuestros recursos. Mira lo que dijo la generala Laura Richardson en varios viajes, pasó acá por Colombia y por muchos países, y ella dice, bueno, tenemos agua, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos litio, tenemos tierras raras. O sea, ella habla ya como si todo eso fuera propiedad de Estados Unidos, y a eso van. Mira, la clave para entender el pleito entre Estados Unidos y Venezuela claramente es el tema del petróleo. Si Venezuela no tuviera petróleo, ¿verdad?, nunca le habrían dado la menor atención a la revolución bolivariana. Lo que pasa es que Venezuela está sentada sobre la mayor reserva petrolera del mundo, y además un dato adicional, pero que es decisivo: esa reserva petrolera se encuentra a 4 días de navegación de Houston. O sea, sale del Golfo, digamos ahí de Maracaibo, y del lago de Maracaibo, y va derechito, o si sale de Falcón, va derechito a Houston en 4 días. En cambio, el petróleo que viene de Oriente Medio es un petróleo que demora 35 días de navegación en condiciones muy inciertas, que tienen que ver con los piratas somalíes, los problemas, las broncas que hay en toda esa región. Entonces, para ellos, petróleo abundante, barato y seguro a 4 días es irresistible, y son capaces de cualquier crimen con tal de apoderarse de eso. Metamos otro elemento ahí, maestro, el tema de cómo Latinoamérica de alguna manera ha desarrollado un cambio en sus relaciones comerciales. Ya no es, digamos, el patio trasero como antes, que todo el mundo miraba hacia Estados Unidos, y ya hay países con un fuerte peso de relacionamiento con China, por ejemplo. Claro. ¿Eso qué implica, maestro, en este contexto? Y eso los ha puesto muy nerviosos a los estadounidenses, ¿no es cierto? Porque China, a ver, a principios del siglo China casi no tenía presencia efectiva en América Latina y el Caribe. Hay una cifra que yo siempre doy, algunas cifras que siempre doy y que comparto ahora con ustedes. En el año 2000, todo el volumen del comercio entre China, América Latina y el Caribe valía 12.000 millones de dólares. Una cifra mínima. En el año 2005,
cuando se rechaza el ALCA en Mar del Plata, el volumen ya del intercambio entre China y América Latina y el Caribe había saltado de 12.000 a 50.000 millones de dólares. Ya era una cosa que a Estados Unidos preocupaba. Pero el año 2024, el volumen llegó a 538.000 millones de dólares. O sea, una cifra que escapa todas las escalas y que es casi la misma que el volumen de intercambio entre China y los Estados Unidos. ¿Te das cuenta? Y por eso la preocupación número uno de Estados Unidos ahora, ¿cuál es? Sacar a China de América Latina. Pero el problema es que los países de América Latina, aún los más conservadores, ¿verdad? Van a decir, pero ¿a quién le vendo yo mi producto? Si ustedes no los compran. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, Brasil tiene primer comprador mundial de Brasil, es China. Primer comprador de Chile es China. Primer comprador de Ecuador es China. ¿Qué hacen esos países? Dejan de lado a sus clientes en aras de qué. Además, Estados Unidos le va a comprar a esos países lo que China les compra, ¿no? Si Estados Unidos compite en muchas ramas de la agricultura con nosotros, digo. Este es el tema, ¿verdad? Sí. Sin embargo, llama la atención que el relanzamiento de las relaciones con Latinoamérica tengan este ingrediente de fuerza, de violencia, de presión, de amenaza constante a México, a Brasil, a Colombia, a Venezuela. Sí. ¿Qué implica eso, maestro? Bueno, implica un riesgo muy grande que corremos de que haya un baño de sangre en esta parte del mundo, sí, ¿verdad? Porque Estados Unidos está dispuesta a cualquier precio, lo estamos viendo en estos días, con esta operación de traslado del 20% de la flota de guerra de los Estados Unidos está ahora localizada en las cercanías del mar territorial venezolano. Todavía no han penetrado ahí, pero claramente están con la intención de penetrar. ¿Y esto por qué? Bueno, porque realmente la persuasión no les resulta, porque Estados Unidos no cede nada. El problema es que no es que sean gobiernos que son anti-norteamericanos. El problema es que Estados Unidos lo que quiere hacer es legalizar el saqueo de los recursos naturales de América Latina. Y por supuesto los gobiernos, aún gobiernos conservadores, dicen, bueno, pues dame algo a cambio. Y ellos no lo dan. Entonces, lo que están haciendo es viendo si por la fuerza pueden lograr algo. Fíjate que el secretario de Tesoro, Scott Bessent, estuvo repetidas veces en la Argentina para salvar a Milei de una posible derrota electoral. Y él después dijo, cuando se produjo esa elección que resultó favorable a Milei, dijo, bueno, hemos evitado tener que usar las armas, usamos las armas del comercio y de las relaciones económicas para mantener a la Argentina alineada con Estados Unidos. O sea que la preocupación es muy grande, han puesto muchísimo dinero y están dispuestos a hacerlo con los países que tienen una actitud de sumisión colonial en relación a los Estados Unidos, como es el caso de la Argentina, como es el caso del Ecuador, como va a ser el caso ahora de Bolivia, cuyo gobernante, recuerdas, ni bien fue electo, lo primero que hizo fue tomar un avión e irse a Washington, ahí a mendigar que les den un plato de lentejas. Digo, lamentablemente tenemos esa situación que va a hacer mucho daño para América Latina. Y desafortunadamente también agarra una América Latina que no tiene un espacio donde pueda, digamos, fortalecerse como entidad común, sino que hay muchas diferencias y sobre todo frente al tema de Estados Unidos aparece bastante, ¿no? Claro, digo porque, a ver, incluso nosotros, primero para comerciar con Estados Unidos, para relacionarnos con Estados Unidos, siempre lo mejor fue hacerlo en bloque, en conjunto. Sí. Por algo Estados Unidos tiene como uno de sus principios de la política exterior el hecho de entorpecer cualquier proyecto de coordinación entre los países de América Latina. Ellos lo que quieren es que cada país actúe por separado. Divididos somos realmente muy débiles. Cuando nos unimos, como por ejemplo en la UNASUR en Sudamérica, sí, la UNASUR llegó a ser un actor importante. Hoy en día la UNASUR ha sido desactivada primero por el gobierno de Temer, después por Macri, y luego no ha habido una fuerza que unifique todos estos países. Vamos a ver si Lula tiene éxito
si se reelige el año que viene, una de las cosas que él dijo que va a hacer es tratar de relanzar la UNASUR, que además la necesitamos para negociar no solo con Estados Unidos, también para negociar con China, porque China, digamos, no es un país que viene a regalarte nada. China lo que te garantiza, sí, es que establece una relación comercial contigo o de inversionista contigo, es un toma y daca, no te pide que cambies la legislación, no te pides que abandones el bloque, no te pides que declares tal o tal cosa como hace Estados Unidos, que te dice, bueno, te doy ayuda, pero quiero que dejes de comerciar, por ejemplo, con Venezuela. Por ejemplo, para poner un dato concreto, que fue lo que ocurrió, ¿no es cierto? Sí. Presionar de esa manera. Si estamos unidos, si tenemos una CELAC que funcione, si tenemos una UNASUR que funciona, un Mercosur que funciona, podemos sacar mejores ventajas de nuestro relacionamiento, no solamente con Estados Unidos, también con China, ¿verdad? Y con los países, con Vietnam, con la India, son países cada vez más importantes para nosotros. Vietnam es un país realmente que ha hecho una reconstrucción económica fenomenal, es un país enorme hoy en día. A ver, tiene una gravitación económica superior a la de cualquier país de América Latina, a pesar de la destrucción que sufrió. Exacto, contundente ese dato, maestro. Sí, sí. Bueno, con esto hemos hecho una primera mirada panorámica y este es el tipo de temas que se están abordando en este segundo seminario internacional organizado por IPC en Medellín, porque también todo esto nos implica hasta en los puntos más particulares de nuestro territorio, como en el caso de la gente que está trabajando alrededor de la paz en Medellín, que está propiciando espacios de diálogo, que está trabajando por alternativas económicas, y si no está claro este panorama, difícilmente se puede orientar un plan que pueda efectivamente dar respuesta a muchas de las demandas que tienen las comunidades organizadas, tanto de Medellín como del país. Y por eso este tema es fundamental, no solamente como una información de un hecho crítico que vive hoy América Latina, sino también en cuanto al futuro de nuestros países. Por ahora pasemos a un pequeño corte de mensajes y ya regresamos para seguir avanzando en el diálogo de esta noche con el maestro Atilio Borón. Noches de opinión con Ricardo Vargas. Estás viendo Noches de opinión. Señal Colombia, la señal de la paz. En cada rincón de Colombia, los sueños crecen. Satena abre rutas de esperanza y progreso hacia los lugares más remotos, haciendo realidad estos sueños. Satena, 63 años conectando el corazón de los colombianos. Satena, la aerolínea de los colombianos. Este 21 de noviembre, Señal Colombia conmemora el Día Mundial de la Televisión. Recibimos aquí nuestro control remoto. Desde la señal pública seguimos contando la historia de nuestra nación y representando la identidad social y cultural del país. Visibilizamos las luchas, difundimos los contenidos populares y honramos las voces de la gente y de los territorios. Señal Colombia, la señal de la gente. Sergio Vargas. El merengue de Sergio Vargas hizo bailar a más de 40.000 personas en la playa El Rodadero de Santa Marta. Gracias Santa Marta por hacer historia en la gran muestra cultural del país de la belleza. Gobierno de Colombia, Señal Colombia y Radio Nacional de Colombia.
En muchas regiones del país, el acceso a Internet sigue siendo un reto. Por eso existen comunidades organizadas que han encontrado una solución para conectar a sus familias, escuelas y proyectos locales. Esto es el Internet Comunitario Fijo, una forma colaborativa de brindar acceso a Internet donde antes no lo había. Gracias a la regulación de la CRC, hoy existen reglas claras que respaldan y fortalecen esta iniciativa comunitaria. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Es un deber de todos los pueblos promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. Carta de la Organización de los Estados Americanos. Latinoamérica, territorio de paz. No a la intervención. Estás viendo Noches de Opinión. Señal Colombia, la señal de la paz. Noches de Opinión con Ricardo Vargas. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Seguimos con el maestro Atilio Borón, analizando temas cruciales de la relación entre Latinoamérica y Estados Unidos. Maestro, hay otro aspecto y es que el mundo experimenta una crisis profunda del multilateralismo y ha sido muy propiciado por la administración Trump, cuando ordena prácticamente salirse de muchos espacios de este orden, cuando ordena, por ejemplo, acabar con los recursos de USAID, que también tenía una función en cuanto al soft power, del poder blando de Estados Unidos. Estas cosas, ¿qué nos indican? ¿Qué es lo que está pasando ahí, maestro? Bueno, yo creo que es un poco la percepción de que los mecanismos del soft power han sido muy efectivos en ciertos casos, pero también abrieron la puerta para una agenda que es absolutamente refractaria con el pensamiento y la ideología de Donald Trump. Por ejemplo, USAID financió muchas organizaciones que estaban vinculadas a movimientos de pueblos originarios, ¿verdad? O ecologistas, o movimientos feministas, etcétera, que estaban promoviendo un poco la Agenda 2030 que tenía las Naciones Unidas. Donald Trump está radicalmente opuesto a eso y cortó de raíz, la cerró, la USAID. La USAID, debemos decir de que aparte de hacer algunas obras en donde efectivamente colaboraban para mejorar el ambiente en ciertas comunidades, preservar la naturaleza, pero era la cobertura ideal para muchas organizaciones de carácter ideológico que penetraban en la sociedad civil de América Latina, en los partidos políticos, imponían una serie de condiciones o, por ejemplo, establecían una agenda de qué era lo correcto, qué no era lo correcto, y por lo tanto eran de gran utilidad. Por ejemplo, el hecho de que muchos partidos socialdemócratas y de izquierda de América Latina hubieran con el paso de los años mudado su concepción política, adoptado puntos de vista mucho más complacientes con el capitalismo, que dejaran de lado, por ejemplo, toda crítica al imperialismo, tiene que ver con la eficacia que algunas de esas organizaciones amparadas por la USAID tenían en crear un nuevo clima de opinión en América Latina y el Caribe. Ahora ellos ya creen directamente en el papel de la fuerza bruta, lo estamos viendo, pero resulta que para eso tú tienes que tener una serie de condiciones que Estados Unidos no tiene. Por ejemplo, Trump dijo en 24 horas paro la guerra en Ushuaia, en Ucrania. Digo, fíjate, lo de Ushuaia es muy interesante que sale a acotación de esto. Ushuaia, que es una ciudad en el sur de la Argentina, en Tierra del Fuego, porque ahí Estados Unidos va a instalar una base militar. Que imagínate lo que es una base militar en lo que es la puerta hacia la Antártida,
que todos anhelaban tener, y ahora Milei le ha dicho, por supuesto, lo que ustedes quieran de este país, entre ellos la base en Ushuaia. Por eso me fui de Ucrania a Ushuaia. Pero volviendo a Ucrania, Trump... Un lapso muy revelador. ¿No? Muy revelador el lapso. Trump dijo, en 24 horas acabo con esa guerra, no acabó nada. Me compro Groenlandia, no se la venden. Me anexo Canadá y hubo una reacción popular muy fuerte en Canadá en contra de Estados Unidos. Muy fuerte, sí. ¿Verdad? Voy a tomar el canal de Panamá. No toma el canal de Panamá porque además el canal de Panamá ya está administrado por un ente transnacional en donde está representado Estados Unidos y otros países. O sea que hasta ahora lo que ha hecho es puro humo, ¿verdad? Pero sí, muy pocas realidades concretas. Sí. Sin embargo, digamos, en el caso nuestro, esta agresión que desarrollan en Caribe, bombardeando lanchas sin fórmula de juicio, en nombre del combate al narcotráfico, con la doctrina de que el narco está asociado con terrorismo y desde ahí justificar, creo que eso abre una puerta que tiene que ver con el crecimiento del crimen organizado en Latinoamérica también. Y si ellos son los guardianes de ahora del proceso de ese vínculo narcoterrorista, pues queda abierta la puerta para que intervengan en cualquier país. Claro. No, claro, digamos, pero es parte de las operaciones que ellos siempre hacen. Recuérdate, por ejemplo, Saddam Hussein fue un aliado de Estados Unidos. ¿Recuerdas tú? Sí, claro. Es más, le ordenan iniciar una guerra en contra de Irán y Hussein se va a la guerra en contra de Irán. De repente, cuando les dejó de servir, se convirtió en un sátrapa, en un dictador infame, en un terrorista, etcétera. Fueron, invadieron Irak, y lo sentenciaron, lo mataron, lo colgaron, ¿no? Muerte por horca. Sí. Bueno, así opera Estados Unidos. Primero trata de que sus enemigos adquieran contornos demoníacos, satanizados. Por ejemplo, la satanización sobre el presidente Nicolás Maduro, o sobre Díaz-Canel, o sobre Daniel Ortega, y sobre Evo Morales. Sobre el presidente Petro también, ¿no? Y ahora con el presidente Petro. Ahora, fíjate que hay un dato muy interesante. Naciones Unidas hace unos años hizo una investigación muy seria, el Departamento de Drogas que tiene Naciones Unidas, y llegó a la conclusión de que los dos países en donde más se había expandido el cultivo y el tráfico de drogas psicotrópicas eran Colombia y Afganistán. Y dice el informe, Colombia, sorprendentemente, luego del Plan Colombia y la fuerte penetración militar de los Estados Unidos en Colombia, que claramente expandió el tráfico de cocaína. Lo dicen ellos en Naciones Unidas. Y en Afganistán, el cultivo y el tráfico de heroína se fue a las nubes, con Estados Unidos ocupando Afganistán. O sea, a tu pregunta, es muy claro que Estados Unidos está totalmente involucrado en el narcotráfico. Mira, yo siempre digo lo siguiente, tengo un minuto más, lo cuento. Claro que sí. Yo le digo a veces a algunos críticos de estas posturas, digo, mira, hagamos una prueba. Cómprate una bolsa de 1 kilo de harina y súbete a un avión y baja en el Kennedy. Vamos a ver cuánto te demoras a que estés rodeado por perros, ¿no es cierto?, gendarmes, guardianes, a ver qué diablos hay en esa bolsa, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿cómo te explicas que por la frontera entre México y Estados Unidos, en California, pasen camiones muy grandes en donde está escamoteada ahí 500, 1000, 2000 kilos de cocaína? ¿Cómo y otras sustancias, metanfetaminas y metanfetamina y todo lo demás? ¿Qué dice esto? Quiere decir que la aduana de los Estados Unidos, el juez del condado ese, el jefe de la policía, están todos metidos en el negocio. Si no, no se puede entender. Esto es incomprensible, digamos. Ahora, cuando tú piensas, este negocio es un negocio que vale la pena, y bueno, estamos hablando de 550, 600 mil millones de dólares al año. Dólares, en un país que está preocupado por la desdolarización. Esto es importante tener en cuenta. El narcotráfico
es una gran fuente de alimentación y fortalecimiento del dólar. Por eso ellos de alguna manera fingen combatirlo, pero en realidad lo que hacen, como dijo una vez un analista americano, dice lo que hacemos es organizar el narcotráfico, no combatirlo. Y además lavar ese dinero en todos los paraísos fiscales que están en las islitas del Caribe, ¿verdad? Y que son las que toman ese dinero, lo lavan y finalmente lo inyectan en el sistema bancario norteamericano, fortaleciendo el dólar. Por eso es que el narcotráfico ha prosperado como ha prosperado en países en donde la presencia militar estadounidense es tan fuerte. Entonces es un negocio por punta y punta, porque por un lado tendríamos un incremento de la producción de drogas psicoactivas, pero por otro lado también un fortalecimiento de sus empleadas de seguridad, las que fumigan, las que manejan avionetas, etcétera, etcétera. Y eso al Plan Colombia fue interesante porque al final para ellos, porque al final son recursos que vuelven a Estados Unidos, claro, y no para Colombia, ¿no? Digamos. Claro, pero por eso digo, para Estados Unidos perder, que desaparezca el narcotráfico sería una tragedia, porque hay ese monto enorme de dinero en dólares. Pues si tú me dijeras que el narco funciona con euros o con la libra esterlina británica, pero no, es dólar. ¿Te das cuenta? Y Estados Unidos, una de las preocupaciones que tiene Trump, y por eso está tan peleón, ¿no es cierto?, el hombre, es que cada vez hay menos gravitación del dólar en el comercio mundial, en el comercio formal, pero en el informal, que es el comercio subterráneo del narco, ahí el dólar le da un apoyo muy grande al dólar superficial, al dólar legal. Y por eso es que todas sus proclamas de combate al narcotráfico son simplemente justificaciones para una política de control del narcotráfico, de apropiarse de los dineros y de someter a los países de América Latina con ese chantaje. Te acuso de narcoterrorista y por eso estoy habilitado para bombardear tu país. Exacto, y lo preocupante es que ese tipo de situaciones que muestran evidencia de un fracaso de la lucha antidrogas, de la guerra contra las drogas. De otro lado, observamos países como Ecuador, Paraguay, países que se han prestado para fortalecer este punto que plantea Trump de militarizar de nuevo la guerra contra las drogas, y aquí internamente en Colombia el debate electoral va a girar bastante sobre eso, y la derecha ya ha dicho que está de acuerdo con eso, de volver de nuevo a una guerra que fue muy impactante en derechos humanos y en daños ambientales y en muchos órdenes. Entonces están reclamando un plan Colombia 2 para el combate a las drogas. Bueno, mira, las derechas en América Latina en general están desesperadas por convertir a sus países en la estrella 51 de la Unión Americana. Sí. Tú viste, ¿no? Sí. Y no exagero, tú recordarás seguramente, y la teleaudiencia, cuando el presidente Piñera fue a los Estados Unidos, sí, y le puso una parte de la bandera de Chile pegadita a la bandera de los Estados Unidos, porque la bandera de Chile también tiene una estrellita, sí, y de alguna manera, y lo dijo, se sonrió, diciendo, bueno, queremos ser amigos, quieren ser colonias. Es, sí, una derecha que tiene una vocación, sí, colonial, entreguista, sí, pero tremenda. En la Argentina ni te cuento, lo mismo, ¿verdad? En México, sí, bueno, siempre ha habido una gran lucha. Por suerte hay una cultura mexicana muy idiosincrática, muy fuerte, pero de no ser por eso, lo habrían añadido, digamos, a México, a los Estados Unidos sin ningún reparo de conciencia. Este continente es de paradojas, maestro. Mientras por un lado la derecha en Bolivia, que acaba de ganar, de las primeras cosas que anuncia es el retorno de la DEA para Bolivia. Así es. Y de otro lado vemos en el caso de Ecuador una comunidad, un país que decide rechazar bases militares para Ecuador. Sí. Son interesantes esos puntos, ¿no? Es realmente muy interesante. Evo expulsó a la DEA porque se comprobó eso que todos dicen, de que la DEA, lejos de combatir el narcotráfico, lo que hace es organizarlo. Y ahora,
ha habido algo muy interesante de parte del electorado ecuatoriano y por eso le mando un saludo muy cariñoso y una felicitación, porque le dijeron 4 veces que no al presidente Noboa, entre ellos la idea esta de autorizar, mejor dicho, de autorizar la presencia de tropas extranjeras en el Ecuador, sabiendo el efecto dañino que todo eso tiene. Exacto, pero me parece que simbólicamente es muy interesante que la gente se pronuncie ya a un nivel de esos en una reivindicación de este tipo, ¿no? Absolutamente, en un país además que ha sido muy golpeado por el lawfare. Tenemos en Ecuador una situación gravísima, digamos, del Poder Judicial que está totalmente comprometido con el narcogobierno de Daniel Noboa y que mantienen preso a Jorge Glass, que fue un vicepresidente de Correa, un hombre que no se le ha probado absolutamente ningún delito y que está en una cárcel de máxima seguridad. Jorge Glass está muy enfermo, se le está privando prácticamente de todas sus medicinas, se lo está matando de a poco, así día por día, y no hay manera de sacarlo de ahí. Él estaba asilado en la embajada de México en Quito y hubo un comando del gobierno de las Fuerzas Armadas ecuatorianas que entraron, rompieron la tradición diplomática, las normas de la convención, creo que es la Convención de Ginebra la que establece la inmunidad de las sedes diplomáticas, lo capturaron a Jorge Glass y lo volvieron a meter en una cárcel de máxima seguridad. Un hombre que ha sido un vicepresidente ejemplar, un humanista en el mejor sentido de las palabras. Así que bueno, vaya este reconocimiento y este pedido de que la comunidad latinoamericana presione fuerte al gobierno de Noboa para que dejen que Jorge Glass salga del Ecuador y vaya a México, donde le han concedido el asilo. Bueno, con esto, un segundo segmento donde analizamos más cerca temas como crimen organizado, la nueva doctrina de Trump de asociarlo con terrorismo y estas paradojas que muestra América Latina, donde Ecuador se ha pronunciado contundentemente en contra de volver al pasado, es decir, bases militares que ellos consideran no van a resolver el problema del control de sus cárceles, de la corrupción que hay en el alto gobierno, del incremento de los embarques desde sus puertos y finalmente un pronunciamiento contundente y claro en el sentido de que prefieren la autonomía y la defensa de su soberanía nacional. Con esto pasamos a un segundo corte y ya regresamos para sacar algunas conclusiones de este interesante diálogo de esta noche. Noches de opinión con Ricardo Vargas. Estás viendo Noches de opinión. Señal Colombia, la señal de la paz. En cada rincón de Colombia, los sueños crecen. Satena abre rutas de esperanza y progreso hacia los lugares más remotos, haciendo realidad estos sueños. Satena, 63 años conectando el corazón de los colombianos. Satena, la aerolínea de los colombianos. Los responsables de los secuestros cometidos por las FARC-EP fueron sancionados por la JEP. Ahora, como parte de la sanción, deben realizar trabajos que contribuyan a restaurar el daño causado. En Colombia, miles de víctimas hoy ven cómo se salda una deuda histórica de justicia, con verdades, reconocimientos y acciones de no repetición. Sanciones propias, sentencias que restauran lo que el conflicto rompió. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Estás viendo Noches de opinión. Señal Colombia, la señal de la paz. Noches de opinión con Ricardo Vargas. Maestro Atilio, ya estamos en nuestro último segmento ya de finalización de nuestro programa, agradeciéndole muchísimo su presencia esta noche y
quisiera tocar un tema que tiene que ver con cómo Estados Unidos ha logrado, digamos, de alguna manera presionar mucho más América Latina, estableciendo relaciones de país a país, o sea, bilaterales, mientras que Latinoamérica y sobre todo países como México, Colombia, Brasil, están necesitando un espacio mucho más fuerte para poder enfrentar una situación que muy seguramente se puede agravar. Y no solamente el tema comercial, es el tema político y de soberanía de estos países. Sí, estamos ante una situación muy límite, ¿no es cierto? Estados Unidos viendo declinar su preponderancia internacional, sí, viendo cómo tecnológicamente queda retrasado en relación a China. Esto es algo que, por ejemplo, un pensador y un economista estadounidense, Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, sacó una nota hace unas pocas semanas en su blog personal que me dejó realmente estupefacto, porque él decía, si Donald Trump llega a ser presidente hasta el año 2028, con las políticas que está haciendo Donald Trump, la ventaja tecnológica que nos habrá sacado China en ese momento se convertirá en algo absolutamente inalcanzable para los Estados Unidos. O sea, la situación es de tal gravedad, sí, que ellos entonces, ¿qué es lo que tratan de hacer? Bueno, ver si pueden encontrar los recursos, las materias primas que necesitan en esta región, hacer de que en nuestros países negocien individualmente cada cual con Estados Unidos, que no le vendan a China y que saquen a China del continente. Pero es una tarea imposible en este momento. Maestro, y agregado a eso está el tema de cómo está golpeando también la universidad, que son, digamos, uno de los espacios clave para la investigación de punta y en eso, por ejemplo, la disminución de estudiantes del mundo que iban a Estados Unidos baja considerablemente. Claro. Y los presupuestos mismos por el hecho con una censura política prácticamente, ¿no? Absolutamente, porque Estados Unidos no ha invertido en educación superior y en investigación científica como tendría que haber invertido. Sí. Fíjate que salió ayer o anteayer en algún periódico de Estados Unidos un listado de los papers científicos, ¿no es cierto? Y qué universidad producía más número de papers científicos, y bueno, en las 10 primeras universidades productivas en ese sentido, hay 5 universidades chinas, cosa que en el pasado era impensable. Eran universidades de los Estados Unidos, de Europa, de Inglaterra, de Japón, de Corea del Sur. China ni figuraba, pero ahora ha hecho un salto, bueno, fenomenal. Bueno, pero es que China gradúa, mira, cada año China gradúa 6 veces o 7 veces más ingenieros en ciencia de la computación que Estados Unidos. Entonces, es un simple tema numérico ya, con una proporción tan grande de graduados en ingeniería informática, evidentemente China saca sus ventajas y ha llegado a extremos realmente que son impresionantes en todos los terrenos, ¿verdad? Si puedo dar un ejemplo, sí. Estados Unidos todavía no logra tener un tren de alta velocidad que vaya más allá de 250 kilómetros por hora. Hay uno solo que va de Boston a Washington, son poco más de 1000 kilómetros aproximadamente. China tiene trenes de alta velocidad, velocidad estándar 390 kilómetros por hora. El especial de Beijing a Shanghai va a casi 500 kilómetros por hora. No, es una cosa impresionante, pero además, ¿sabes cuántas vías férreas, cuál es la longitud de las vías férreas de alta velocidad? 45.000 kilómetros. China tiene un territorio igual que el de Estados Unidos, más o menos 9 millones de kilómetros cuadrados, con 45.000 kilómetros de vías férreas de alta velocidad. Estados Unidos 1.100, 1.200 kilómetros. Está la dimensión de la diferencia y por eso la desesperación. Aferrarse a nosotros, exacto, a nuestros recursos, para a partir de ahí mejorar la competitividad. Pero hoy en día eso no alcanza. No es solo una cuestión de recursos naturales. Está haciendo todo lo necesario para que el declive sea más rápido. Sí.
El tema ya no es si va a declinar Estados Unidos, sino el ángulo de la caída, es lo que dicen. O sea, va a caerse así como un avión que se va a pique, o va a tener, lo que yo creo, una caída un poco más lenta, pero un aterrizaje forzoso del avión imperial. Esta es un poco la imagen que a mí me parece que se ajusta más a la realidad. No es que Estados Unidos se desploma, pero sí va a tener un duro encuentro con una realidad, con grandes potencias alternativas que ya no responden al sistema internacional que Estados Unidos diseñó a la salida de la Segunda Guerra Mundial. El unipolarismo norteamericano está muerto, no tiene resurrección posible, y hoy tenemos un sistema policéntrico, multipolar, que vino para quedarse. Y pierde el tiempo afirmándose en cosas tan brutales como el bombardeo de lanchas que supuestamente llevan cocaína, como una señal de afirmación, y pone allí su portaaviones, el más grande que tienen, para poder ejecutar ese tipo de operaciones. Eso es un sistema muy claro de la decadencia que se encuentra Estados Unidos hoy en día, y en ese sentido pues es toda una oportunidad para China seguir creciendo en su trascendencia económica, investigativa, política en el mundo. Maestro Atilio, ha sido un honor tener nuestro programa. Por favor, muchas gracias. El honor es mío poder dirigirme a su muy gran teleaudiencia acá en Colombia, así que le agradezco esta oportunidad. Muchísimas gracias. Y a ustedes muchas gracias por su sintonía, y el próximo viernes nuevamente Noches de Opinión tenemos otro programa de interés para el país. Eventos en el país. Próximas elecciones atípicas. Para destacar, las elecciones atípicas son eventos electorales que se realizan por fuera del calendario electoral ordinario con el fin de cubrir la vacancia absoluta de un mandatario y elegir una autoridad por el tiempo que resta del periodo constitucional del cargo, cuando esta vacancia se registra faltando 18 meses o más para la terminación de dicho periodo. En el departamento del Magdalena, elección de gobernador. Fecha, noviembre 23. En Paz de Ariporo, referendo derogatorio. Fecha, noviembre 30. Ciudadanos y ciudadanas del municipio votarán para decidir si derogan o mantienen el acuerdo municipal que permitió la creación de la empresa de economía mixta que maneja el alumbrado público en el municipio. En el país, seminario virtual, práctica procesal policiva. Fecha, noviembre 24 al 28. Hora, 6 de la tarde a 10 de la noche. Intensidad horaria, 20 horas académicas. Informes e inscripciones. Correo electrónico, académicoacm@gmail.com. WhatsApp, 301-553-8917. A continuación, En Clave, con Deise Rayo. Señal Colombia, la señal de la gente. Advertencia, este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Tiene subtítulos y apoyo. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.